Trump corta fondos a Colombia y expone el juego sucio de Petro ante el mundo. El escándalo que sacudirá a Colombia y expondrá la verdadera cara de un gobierno que ha engañado a millones de personas está a punto de estallar. Lo que van a escuchar hoy cambiará para siempre la forma en que ven la política colombiana y revelará secretos que el poder ha intentado ocultar durante años. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El silencio en la oficina oval era ensordecedor. Donald Trump observaba los documentos esparcidos sobre su escritorio, cada página revelando detalles que hacían que su rostro se endureciera progresivamente. Los reportes de inteligencia no mentían, las fotografías satelitales tampoco, los testimonios de funcionarios colombianos menos. Su asesor de seguridad nacional, Marcus Wellington, permanecía de pie junto a la ventana, contemplando los jardines de la Casa Blanca con expresión grave. Señor presidente, comenzó Wellington girándose hacia el escritorio, tenemos pruebas contundentes. Los fondos destinados a la lucha contra el narcotráfico en Colombia han sido desviados sistemáticamente. Trump levantó una fotografía satelital que mostraba construcciones lujosas en zonas rurales donde supuestamente operaban programas de sustitución de cultivos. Sus ojos entrecerrados escudriñaron cada detalle de la imagen. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó sin apartar la mirada de los documentos. $3.000 millones en los últimos 2 años, respondió Wellington acercándose al escritorio. Dinero que debía ir a comunidades vulnerables, a programas de desarrollo alternativo, a fortalecimiento institucional. La mandíbula de Trump se tensó visiblemente. Durante décadas, Estados Unidos había invertido miles de millones en Colombia bajo la premisa de combatir el narcotráfico y construir paz. Pero los reportes que ahora tenía frente a él pintaban un cuadro completamente diferente. Continúe, ordenó con voz grave. Wellington tomó otra carpeta y la abrió revelando fotografías de propiedades de lujo, transferencias bancarias y documentos financieros. El grupo cercano al presidente Petro ha creado una red de empresas fantasma. Empresas que existen solo en papel pero que reciben millones en contratos gubernamentales. Las imágenes mostraban mansiones en exclusivos barrios de Bogotá, fincas de recreo en el eje cafetero, vehículos de alta gama. Y esto, Wellington señaló un documento específico, es lo más grave. Hemos identificado vínculos directos entre algunos funcionarios del gobierno de Petro y organizaciones que supuestamente deberían estar combatiendo. Trump se recostó en su silla presidencial, procesando la información. El país que había recibido más ayuda antinarcóticos en la historia de América Latina estaba usando ese dinero para enriquecer a un círculo selecto de allegados al poder. ¿Petro está al tanto?, preguntó finalmente. Wellington intercambió una mirada significativa con otro asesor presente. Señor presidente, según nuestras fuentes, no solo está al tanto. Es el cerebro de toda la operación. En ese momento, Trump tomó una decisión que cambiaría el curso de las relaciones entre ambos países. Se puso de pie, caminó hasta el ventanal que daba a los jardines de la Casa Blanca y contempló el paisaje durante largos segundos. El peso de lo que había descubierto era abrumador. Colombia, el aliado preferencial en la región, había estado jugando un doble juego. Convoque una conferencia de prensa, ordenó girándose hacia su equipo. Es hora de que el mundo sepa la verdad sobre el gobierno de Gustavo Petro. 3 horas después, la sala de prensa de la Casa Blanca estaba abarrotada. Periodistas de todo el mundo se habían congregado tras conocerse que Trump haría un anuncio importante sobre Colombia. Las especulaciones volaban, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por revelarse. Trump ingresó al podio con expresión severa, portando una carpeta negra que contrastaba con su traje azul oscuro. La tensión en el ambiente era palpable. Buenas tardes, comenzó con voz firme. Hoy debo comunicar al pueblo estadounidense y al mundo una decisión difícil pero necesaria. Hizo una pausa deliberada, recorriendo con la mirada las caras expectantes de los periodistas. Los Estados Unidos suspenden inmediatamente toda ayuda económica y cooperación con Colombia debido a evidencias irrefutables de corrupción sistemática y malversación de fondos por parte del gobierno de Gustavo Petro. El impacto fue inmediato. Flashes estallaron como relámpagos, periodistas teclearon frenéticamente, camarógrafos ajustaron sus equipos para capturar cada detalle de este momento histórico. Trump abrió la carpeta negra y extrajo las primeras pruebas. Durante años, continuó elevando ligeramente la voz, el pueblo estadounidense ha financiado generosamente programas en Colombia. Programas que prometían combatir el narcotráfico, construir paz, desarrollar regiones marginadas.
Su tono se volvió más grave. Hoy presento evidencias de que esos recursos han sido sistemáticamente desviados para beneficio personal del círculo cercano al presidente Petro. Las primeras fotografías satelitales aparecieron en las pantallas ubicadas estratégicamente en la sala. Mostraban construcciones lujosas en zonas donde supuestamente operaban programas sociales. Estas imágenes, explicó Trump señalando las pantallas, fueron tomadas por nuestros satélites en regiones donde el gobierno colombiano reportaba inversión en desarrollo rural. Como pueden ver, en lugar de escuelas o centros de salud, encontramos mansiones y propiedades de recreo. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a levantar las manos buscando hacer preguntas. Permítanme continuar, dijo Trump con autoridad. Esto es solo la punta del iceberg. La siguiente serie de documentos mostró transferencias bancarias, contratos fraudulentos y una red compleja de empresas fantasma. El esquema es simple pero efectivo, explicó Trump con tono didáctico. Se crean empresas que existen solo en papel, se les otorgan contratos millonarios con fondos de cooperación internacional y el dinero desaparece en cuentas privadas. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en una lujosa finca en las afueras de Bogotá, Gustavo Petro observaba la transmisión en vivo junto a su círculo más cercano. La propiedad, valorada en varios millones de dólares, había sido adquirida misteriosamente con recursos cuyo origen era difícil de rastrear. Esto es un desastre, murmuró Roberto Sandoval, su ministro de Hacienda, ajustándose nerviosamente las gafas. Las pruebas que está mostrando Trump son demasiado específicas, demasiado detalladas. Petro permanecía en silencio, observando la pantalla con expresión impenetrable. Su rostro no reflejaba sorpresa, sino más bien la calma de quien sabía que este momento llegaría eventualmente. ¿Qué hacemos, presidente?, preguntó Elena Vázquez, su ministra de Relaciones Exteriores, con voz temblorosa. Los medios internacionales ya están retomando la historia. En pocas horas esto estará en todos los noticieros del mundo. Petro se levantó lentamente del sofá de cuero italiano que dominaba la elegante sala de estar. Sus pasos resonaron sobre el piso de mármol mientras se acercaba al ventanal que ofrecía una vista panorámica de las montañas que rodean la capital. Sabían que esto podía pasar, dijo finalmente con voz calmada. Era solo cuestión de tiempo. La frialdad de su respuesta desconcertó a los presentes. Sandoval se inclinó hacia adelante, las arrugas de preocupación profundizándose en su frente. Presidente, estamos hablando de acusaciones gravísimas. Trump tiene documentos, fotografías, testimonios. No podemos simplemente ignorarlo. Petro se giró para enfrentar a su equipo. En sus ojos no había pánico, sino una tranquilidad perturbadora que hizo que varios de los presentes sintieran un escalofrío. ¿Ignorarlo?, repitió con una leve sonrisa. No vamos a ignorarlo. Vamos a contraatacar. La ministra de Comunicaciones, Sandra Morales, se adelantó con expresión ansiosa. ¿Con qué argumentos, presidente? Las pruebas parecen sólidas. Tenemos fotografías de propiedades que no podemos justificar, transferencias que no podemos explicar. Las justificaremos, respondió Petro con una seguridad que contrastaba con la desesperación de sus colaboradores. Y encontraremos la forma de explicar las transferencias. Siempre hay una forma. Se acercó a un mueble bar elegantemente surtido y se sirvió un whisky, sus movimientos calculadamente pausados. Presidente, insistió Vázquez, esto va más allá de manejar una crisis mediática. Trump acaba de cortar toda la cooperación. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de programas que benefician a millones de colombianos. Petro tomó un sorbo de su bebida, saboreándola antes de responder. Esos programas siempre fueron una cadena, dijo finalmente. Una forma elegante de mantenernos dependientes. Trump me ha hecho un favor al cortarlos. La respuesta dejó a todos en silencio. Sandoval se quitó las gafas y las limpió nerviosamente. ¿Un favor, señor presidente? Estamos hablando de una crisis diplomática sin precedentes. La economía colombiana podría entrar en recesión. La economía colombiana sobrevivirá, replicó Petro con tono firme. Pero más importante aún, mi gobierno sobrevivirá. Y eso es lo único que importa en este momento. Sus palabras revelaron una perspectiva que muchos habían sospechado pero pocos habían escuchado expresar tan directamente. La transmisión desde Washington continuaba en la pantalla de la lujosa sala.
Trump mostraba ahora documentos que detallaban vínculos entre funcionarios del gobierno colombiano y organizaciones criminales. Esta información, decía el presidente estadounidense, nos la proporcionaron fuentes dentro del mismo gobierno colombiano. Funcionarios honestos que no podían seguir siendo cómplices de esta corrupción sistemática. Elena Vázquez palideció al escuchar esto. Tenemos filtraciones dentro del gobierno, murmuró. Alguien está pasando información confidencial a los estadounidenses. Petro asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Era inevitable, respondió. En toda organización hay elementos desleales. Los identificaremos y los eliminaremos. La frialdad con la que pronunció la palabra eliminaremos hizo que varios de los presentes intercambiaran miradas inquietas. ¿Eliminar cómo?, preguntó tímidamente Morales. Políticamente, por supuesto, aclaró Petro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Despidos, traslados, investigaciones disciplinarias. Hay muchas formas de silenciar las voces incómodas sin recurrir a métodos extremos. En la pantalla, Trump continuaba destrozando metódicamente la imagen internacional del gobierno colombiano. Hemos identificado propiedades en Miami, cuentas en Panamá, inversiones en paraísos fiscales. Todo adquirido con dinero que debía servir para combatir la pobreza en Colombia. Roberto Sandoval se levantó abruptamente, caminando nerviosamente por la habitación. Presidente, necesitamos una estrategia de respuesta inmediata. Los mercados van a reaccionar, la prensa nacional va a presionar, la oposición va a aprovechar esto para atacarnos sin piedad. Petro terminó su whisky y colocó el vaso sobre una mesa de centro de cristal. Ya tengo una estrategia, anunció sorprendiendo a todos. Pero necesito que todos ustedes estén completamente comprometidos. Sin dudas, sin cuestionamientos, sin filtraciones. La habitación se sumió en un silencio tenso. Los colaboradores más cercanos del presidente aguardaban expectantes, sabiendo que lo que estaban a punto de escuchar determinaría no solo el futuro del gobierno, sino posiblemente sus propios destinos políticos y personales. Vamos a jugar la carta antiimperialista, declaró Petro con renovada energía. Trump nos ha dado el pretexto perfecto. Convertiremos estas acusaciones en un ataque del imperio estadounidense contra la soberanía colombiana. Elena Vázquez frunció el ceño, visiblemente confundida. ¿Pero cómo vamos a explicar las pruebas? Las fotografías, los documentos, las transferencias. Falsificaciones, respondió Petro sin vacilar. Montajes elaborados por la CIA para desestabilizar nuestro gobierno progresista. El pueblo colombiano está acostumbrado a desconfiar de Estados Unidos. Usaremos esa desconfianza en nuestro favor. La audacia de la estrategia dejó a todos momentáneamente sin palabras. Sandra Morales fue la primera en reaccionar. Presidente, eso podría funcionar con una parte de la población, pero los medios independientes, los organismos de control, la comunidad internacional. Los medios independientes pueden ser comprados o intimidados, interrumpió Petro con frialdad. Los organismos de control están llenos de nuestros aliados. Y la comunidad internacional tiene sus propios intereses que podemos explotar. Sus colaboradores comenzaron a comprender la verdadera naturaleza del hombre por quien habían trabajado. Roberto Sandoval, que había servido en gobiernos anteriores, reconocía los patrones de comportamiento de líderes autoritarios que había estudiado en otros países. ¿Y si no funciona?, preguntó con voz queda. ¿Y si las pruebas son demasiado contundentes, si la presión internacional es demasiado fuerte? Petro caminó hasta un elegante escritorio de caoba y abrió uno de los cajones. Extrajo una carpeta roja, similar a la que había utilizado en el relato original, pero esta contenía documentos de naturaleza muy diferente. En ese caso, dijo sosteniendo la carpeta, tenemos el plan B. La carpeta roja se convirtió instantáneamente en el centro de atención de la habitación. Todos los ojos se fijaron en ella, esperando que su contenido fuera revelado. ¿Qué es eso?, preguntó Elena Vázquez con curiosidad mezclada con temor. Nuestro seguro de vida, respondió Petro con una sonrisa enigmática. Información comprometedora sobre funcionarios estadounidenses, europeos, y de organismos internacionales. Años de recopilación meticulosa de inteligencia sobre corrupción, tráfico de influencias, conexiones con grupos de poder económico.
La revelación impactó a los presentes. Sandra Morales se llevó una mano a la boca, comprendiendo las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Presidente, eso sería chantaje internacional. Eso sería supervivencia política, corrigió Petro con firmeza. Si quieren jugar sucio, nosotros podemos jugar más sucio aún. Abrió la carpeta y mostró brevemente algunas páginas. Los nombres que alcanzaron a vislumbrar los presentes incluían altos funcionarios de organismos multilaterales, políticos europeos y ejecutivos de multinacionales. Roberto Sandoval se acercó, intentando procesar la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Cómo obtuvimos esta información? Tenemos nuestros métodos, respondió Petro cerrando la carpeta. Colombia ha sido subestimada durante demasiado tiempo. Mientras otros países invierten en armamento, nosotros hemos invertido en información. Y la información, bien utilizada, es el arma más poderosa que existe. La habitación se llenó de una tensión casi palpable. Los colaboradores del presidente comenzaron a comprender que habían estado trabajando no para un líder democrático, sino para alguien que operaba con la mentalidad de un jefe mafioso internacional. En Washington, Trump continuaba su demoledora presentación. El pueblo colombiano merece mejor, declaraba frente a las cámaras. Merece un gobierno que use la ayuda internacional para construir hospitales, no mansiones. Para educar niños, no para enriquecer políticos corruptos. Elena Vázquez señaló la pantalla donde Trump mostraba fotografías de niños en escuelas precarias contrastadas con imágenes de las lujosas propiedades adquiridas por funcionarios gubernamentales. Presidente, esta narrativa está resonando. Los propios colombianos van a empezar a cuestionar al gobierno. Petro observó las imágenes con expresión impasible. Los colombianos creen lo que les decimos que crean, respondió con una seguridad perturbadora. Décadas de populismo nos han enseñado que las emociones son más poderosas que los hechos. Sus palabras revelaron un desprecio profundo por la inteligencia y capacidad crítica del pueblo que supuestamente representaba. Sandra Morales, que había trabajado durante años en comunicación política, reconoció el lenguaje típico de líderes que habían perdido todo contacto con la realidad democrática. ¿Y qué hacemos con la oposición?, preguntó. Van a aprovechar este escándalo para exigir investigaciones, para movilizar protestas. La oposición será neutralizada, respondió Petro con la misma frialdad con la que había hablado de eliminar a los funcionarios desleales. Tenemos información comprometedora sobre la mayoría de sus líderes. Quien se atreva a atacarnos descubrirá que nosotros atacamos más fuerte. La estrategia quedaba clara. El gobierno de Petro no tenía intención de responder a las acusaciones con transparencia o reformas, sino con más corrupción, más intimidación, más autoritarismo. Roberto Sandoval se dirigió hacia la ventana, contemplando el paisaje montañoso que rodeaba la lujosa propiedad. Presidente, dijo sin girarse, ¿no le preocupa lo que esto significa para el país? ¿Para las instituciones democráticas? La pregunta flotó en el aire durante largos segundos. Cuando Petro finalmente respondió, su voz tenía un tono que ninguno de los presentes había escuchado antes. Las instituciones democráticas son un obstáculo para el progreso real, declaró. Colombia necesita un líder fuerte, no un conjunto de instituciones débiles que limiten nuestra capacidad de acción. Sus colaboradores intercambiaron miradas de alarma. Elena Vázquez, que había estudiado ciencias políticas, reconocía el discurso típico de líderes que habían derivado hacia el autoritarismo en otros países de la región. ¿Está sugiriendo que debemos debilitar las instituciones democráticas?, preguntó con voz temblorosa. Estoy sugiriendo que debemos adaptar las instituciones a las necesidades del siglo XXI, respondió Petro con un tono que intentaba sonar razonable. La democracia tradicional es lenta, ineficiente, vulnerable a la manipulación externa. Colombia necesita un sistema más ágil, más efectivo. La conversación había tomado un rumbo que alarmaba profundamente a varios de los presentes. Sandra Morales, que tenía experiencia en comunicación internacional, sabía que el lenguaje que estaba escuchando era idéntico al utilizado por dictadores que habían justificado la concentración de poder con argumentos aparentemente técnicos. En la pantalla, Trump mostraba ahora documentos que revelaban conexiones entre el gobierno colombiano y redes de lavado de dinero internacional. Estos vínculos,
explicaba el presidente estadounidense, no solo comprometen la seguridad de Colombia, sino la de toda la región. Las pruebas eran devastadoras. Fotografías de reuniones secretas, registros de comunicaciones, transferencias bancarias que trazaban un mapa completo de corrupción que se extendía mucho más allá de las fronteras colombianas. Petro observaba impasible cómo su imagen internacional se desmoronaba en tiempo real. Esto no ha hecho más que empezar, murmuró para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que sus colaboradores lo escucharan. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena Vázquez. Trump cree que me ha derrotado, respondió Petro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo que ha hecho es proporcionarme la justificación perfecta para tomar medidas extraordinarias. Sus colaboradores aguardaron en silencio, temiendo lo que estaban a punto de escuchar. Declararemos estado de emergencia nacional, anunció Petro con tranquilidad escalofriante. Por amenazas a la seguridad del Estado provenientes de potencias extranjeras. La propuesta dejó a todos momentáneamente sin habla. Roberto Sandoval fue el primero en reaccionar. Presidente, un estado de emergencia requiere justificación constitucional. No podemos simplemente declararlo porque Trump nos acuse de corrupción. Podemos y lo haremos, replicó Petro con firmeza. Las acusaciones de Trump constituyen una amenaza a la estabilidad nacional. Sus mentiras y falsificaciones buscan desestabilizar nuestro gobierno democráticamente elegido. Elena Vázquez se adelantó, sus manos temblando ligeramente. ¿Y qué medidas incluiría ese estado de emergencia? Petro abrió nuevamente la carpeta roja y extrajo un documento que había permanecido oculto. Suspensión temporal de garantías constitucionales para investigar y neutralizar amenazas internas. Intervención de medios de comunicación que difundan información desestabilizadora. Facultades especiales para el presidente en materia de seguridad nacional. El documento que mostraba era, en esencia, un manual para el establecimiento de una dictadura con apariencia legal. Sandra Morales, que había estudiado casos similares en otros países latinoamericanos, reconoció inmediatamente los patrones. Presidente, dijo con voz temblorosa, esto no es un estado de emergencia. Esto es un autogolpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Petro observó a cada uno de sus colaboradores, evaluando sus reacciones, calculando quiénes serían leales y quiénes podrían convertirse en obstáculos. Prefiero llamarlo una transición hacia un modelo de gobierno más eficiente, respondió finalmente. Colombia necesita liderazgo fuerte, no debates eternos en el Congreso o investigaciones interminables de la Fiscalía. Sus colaboradores comenzaron a comprender la verdadera magnitud de la crisis en la que se habían visto envueltos. No se trataba simplemente de un escándalo de corrupción, sino del inicio de una transformación autoritaria del sistema político colombiano. Roberto Sandoval se acercó al escritorio donde Petro había colocado la carpeta roja. ¿Y si nos negamos a apoyar esto?, preguntó con voz queda. La pregunta flotó en el aire como una amenaza implícita. Petro sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Nadie se va a negar, respondió con tranquilidad escalofriante. Porque todos ustedes están tan comprometidos como yo en este asunto. La revelación impactó a los presentes. Elena Vázquez comprendió instantáneamente las implicaciones. Nos ha convertido en cómplices, murmuró. Todos tenemos las manos sucias. Exactamente, confirmó Petro sin mostrar remordimiento. Hemos navegado juntos en estas aguas. Ahora debemos salir juntos o hundirnos juntos. La estrategia quedaba clara. Petro había involucrado sistemáticamente a su círculo cercano en actividades comprometedoras para asegurar su lealtad incondicional. Era una táctica de manual de supervivencia política en regímenes autoritarios. En Washington, Trump concluía su presentación con una declaración que resonaría en todo el continente. Estados Unidos no puede seguir financiando la corrupción. No puede seguir siendo cómplice del saqueo del pueblo colombiano. A partir de hoy, toda cooperación con el gobierno de Gustavo Petro queda suspendida hasta que se restablezca la transparencia y se rindan cuentas por estos recursos desviados. El impacto internacional fue inmediato. Organismos multilaterales anunciaron la suspensión de programas, países europeos convocaron a consultas a sus embajadores, mercados financieros reaccionaron negativamente ante la incertidumbre política colombiana.
Petro observaba el desarrollo de los acontecimientos con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de sus colaboradores. Perfecto, murmuró. No podrían haberme dado un pretexto mejor. ¿Pretexto para qué?, preguntó Sandra Morales. Para convertir esta crisis en una oportunidad, respondió Petro acercándose al centro de la habitación. Trump me ha pintado como víctima de una conspiración internacional. Ahora puedo actuar como tal. Sus colaboradores comenzaron a comprender la perversa lógica de la estrategia presidencial. Convertir la corrupción en victimización, transformar las acusaciones legítimas en persecución política, utilizar la crisis para justificar la concentración de poder. Mañana, anunció Petro, convocaremos una rueda de prensa donde expondremos la conspiración internacional contra Colombia. Presentaremos evidencias de cómo Estados Unidos ha interferido en nuestros asuntos internos. Elena Vázquez frunció el ceño. ¿Qué evidencias? No tenemos pruebas de interferencia estadounidense. Las crearemos, respondió Petro con una naturalidad escalofriante. Tenemos recursos, tenemos contactos, tenemos la capacidad técnica para producir documentos convincentes. La propuesta de falsificar evidencias para justificar un autogolpe representaba el punto más bajo en la degradación moral del gobierno. Roberto Sandoval, que había mantenido cierta esperanza de que la situación pudiera resolverse por vías legales, comprendió que ya no había retorno. Presidente, dijo con voz quebrada, esto es traición a la patria. Estamos hablando de destruir la democracia colombiana para salvar nuestras carreras políticas. Petro se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro en un gesto que pretendía ser paternal pero resultaba amenazante. Roberto, la democracia colombiana ya estaba quebrada. Nosotros simplemente vamos a reemplazarla con algo más funcional. Sus palabras revelaban una visión completamente distorsionada de la realidad política. En su mente, la corrupción sistemática, el autoritarismo creciente y la manipulación de las instituciones representaban una mejora del sistema democrático. Sandra Morales se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. No puedo ser parte de esto, declaró sin girarse. Renuncio a mi cargo. El silencio que siguió fue tenso. Petro observó la figura de su ministra recortada contra la ventana, calculando su respuesta. Sandra, dijo finalmente con voz suave pero cargada de amenaza implícita, creo que no has pensado bien las consecuencias de esa decisión. Ella se giró lentamente, enfrentando la mirada del presidente. ¿Me está amenazando? Te estoy recordando, respondió Petro manteniendo un tono aparentemente amistoso, que tienes familia, una reputación profesional, un futuro político. Sería una lástima que todo eso se viera comprometido por una decisión impulsiva. La amenaza velada era inequívoca. Elena Vázquez comprendió que habían cruzado una línea irreversible. Ya no estaban trabajando para un gobierno democrático, sino para una organización criminal que operaba desde el poder del Estado. Está bien, murmuró Sandra Morales, retomando su asiento. Continuaré en el cargo. Petro sonrió con satisfacción. Excelente. Necesito que todos estemos unidos en este momento crucial. Se dirigió nuevamente al centro de la habitación, adoptando una postura que irradiaba autoridad y control. Las próximas 72 horas serán decisivas, anunció. Roberto, necesito que prepares los documentos legales para el estado de emergencia. Elena, coordina con nuestros aliados internacionales para generar declaraciones de apoyo. Sandra, diseña la estrategia comunicacional para presentar esto como defensa de la soberanía nacional. Sus colaboradores asintieron en silencio, comprendiendo que ya no tenían alternativa. Habían sido convertidos en rehenes de un sistema que ellos mismos habían ayudado a crear. En las horas siguientes, el gobierno de Petro activó una maquinaria propagandística sin precedentes. Medios de comunicación afines comenzaron a difundir teorías conspirativas sobre la intervención estadounidense. Aliados políticos salieron a defender al presidente como víctima de una campaña de desprestigio internacional. Paralelamente, comenzaron a circular documentos falsificados que supuestamente demostraban planes de la CIA para derrocar al gobierno colombiano. Las redes sociales se inundaron de contenido manipulado que presentaba las acusaciones de corrupción como montajes elaborados desde Washington. La estrategia era sofisticada y multifacética,
combinar elementos de verdad con mentiras elaboradas, aprovechar el sentimiento antiimperialista latente en sectores de la población, generar confusión informativa para debilitar la credibilidad de las acusaciones legítimas. Trump, desde Washington, observaba con creciente preocupación cómo su estrategia de exposición de la corrupción se transformaba en una crisis geopolítica más amplia. Sus asesores le informaban sobre la campaña de desinformación orquestada desde Bogotá. Señor presidente, le informó Marcus Wellington, el gobierno colombiano está utilizando nuestras acusaciones para justificar medidas autoritarias. Hablan de declarar estado de emergencia. Trump frunció el ceño, procesando las implicaciones de esta información. ¿Estado de emergencia por qué? ¿Por exponer su corrupción? Exactamente, confirmó Wellington. Están presentando nuestras revelaciones como un ataque a la soberanía colombiana. Petro se está victimizando para concentrar poder. La ironía de la situación no escapaba a Trump. Sus esfuerzos por combatir la corrupción estaban siendo utilizados por el gobierno corrupto para justificar un autogolpe. ¿Qué recomiendan?, preguntó a su equipo de asesores. Necesitamos una estrategia más sofisticada, respondió el secretario de Estado. No podemos simplemente exponer la corrupción y esperar que las instituciones colombianas respondan adecuadamente. Esas instituciones han sido capturadas por el mismo sistema corrupto que estamos denunciando. Trump asintió, comprendiendo la complejidad del desafío. ¿Qué alternativas tenemos? Podríamos trabajar directamente con la sociedad civil colombiana, sugirió Wellington. Organizaciones no gubernamentales, medios independientes, líderes estudiantiles. Generar presión desde abajo hacia arriba. La propuesta tenía méritos, pero también riesgos. Cualquier apoyo estadounidense a grupos de oposición podría ser interpretado como interferencia en los asuntos internos de Colombia, proporcionando más munición propagandística al gobierno de Petro. También podríamos coordinar con otros países de la región, añadió otro asesor. Brasil, Chile, Uruguay. Países con gobiernos democráticos que puedan ejercer presión diplomática sin que sea visto como imperialismo estadounidense. Trump reflexionó sobre las opciones. La situación se había complicado mucho más de lo que había anticipado inicialmente. Exponer la corrupción era la parte fácil. Garantizar que las consecuencias fortalecieran la democracia en lugar de debilitarla era infinitamente más complejo. En Bogotá, mientras tanto, Petro ponía en marcha la fase final de su estrategia. Convocó a una reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas, presentándoles su versión de los acontecimientos y solicitando su apoyo para las medidas extraordinarias que planeaba implementar. General Raúl Mendoza, comandante del ejército, escuchó la presentación presidencial con expresión impasible. Las acusaciones de intervención extranjera, las supuestas amenazas a la seguridad nacional, las justificaciones legales para el estado de emergencia. Señor presidente, dijo finalmente el general, ¿tiene evidencias concretas de estas amenazas que justifiquen medidas tan drásticas? Petro le entregó una carpeta que contenía los documentos falsificados que su equipo había preparado durante las últimas horas. Planes supuestos de desestabilización, comunicaciones interceptadas, análisis de inteligencia fabricados. El general Mendoza revisó los documentos con cuidado profesional. Su experiencia militar le permitía identificar inconsistencias, contradicciones, elementos que no correspondían a operaciones reales de inteligencia. Estos documentos, dijo levantando la mirada, necesitan ser validados por nuestros servicios de inteligencia antes de que podamos actuar sobre ellos. Petro había anticipado esta respuesta. General, el tiempo es un factor crítico. Cada hora que perdemos en validaciones es una hora que nuestros enemigos ganan para consolidar sus planes. El intercambio reveló la tensión fundamental en la estrategia de Petro. Necesitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas para legitimar su autogolpe, pero los militares profesionales no estaban dispuestos a comprometer la institucionalidad sin evidencias sólidas. Señor presidente, respondió el general Mendoza con firmeza, las Fuerzas Armadas colombianas juran lealtad a la Constitución, no a gobiernos específicos. Cualquier acción que emprendamos debe estar plenamente justificada y enmarcada en la ley. La respuesta no era lo que Petro esperaba escuchar. Sus planes de concentración de poder dependían del apoyo militar, y ese apoyo no parecía estar garantizado. En las calles de Bogotá,
mientras tanto, comenzaban a gestarse las primeras manifestaciones ciudadanas. Estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos indignados por las revelaciones de corrupción, se congregaban en plazas públicas exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Las imágenes de estas manifestaciones, transmitidas por medios internacionales, contrastaban dramáticamente con la narrativa gubernamental de un pueblo que apoyaba a su presidente frente a la agresión estadounidense. Elena Vázquez, observando las transmisiones desde el Palacio de Nariño, informó a Petro sobre el crecimiento de las protestas. Presidente, la narrativa de victimización no está funcionando como esperábamos. Sectores importantes de la población están exigiendo explicaciones sobre las acusaciones de corrupción. Petro recibió la información con visible molestia. Su estrategia se basaba en la premisa de que podría manipular la opinión pública utilizando sentimientos antiimperialistas, pero la realidad se estaba imponiendo sobre la propaganda. ¿Qué sugiere?, preguntó con tono seco. Tal vez deberíamos considerar un enfoque más transparente, respondió Elena con cautela. Permitir investigaciones independientes, abrir los libros, demostrar que no hay nada que ocultar. La propuesta era sensata desde una perspectiva democrática, pero completamente impracticable para un gobierno construido sobre la corrupción sistemática. Petro la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y desdén. Elena, dijo finalmente, creo que no comprendes la gravedad de nuestra situación. No podemos permitir investigaciones independientes porque esas investigaciones confirmarían las acusaciones. Sus palabras fueron una confesión implícita de culpabilidad que dejó a la ministra sin argumentos. La realidad era ineludible. El gobierno había desviado fondos sistemáticamente, había enriquecido a un círculo cercano, había utilizado recursos públicos para beneficio personal. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Elena con voz quebrada. La alternativa, respondió Petro con frialdad, es ganar tiempo suficiente para consolidar nuestro control sobre las instituciones. Una vez que tengamos el control total, las investigaciones serán irrelevantes. Su estrategia quedaba expuesta en toda su crudeza: utilizar la crisis para justificar la concentración de poder, neutralizar las instituciones de control, silenciar la oposición y establecer un sistema autoritario que les permitiera gobernar sin rendir cuentas. En Washington, Trump recibía informes actualizados sobre la evolución de la crisis colombiana. Las manifestaciones ciudadanas, la resistencia de sectores militares a apoyar medidas extraordinarias, la creciente presión internacional sobre el gobierno de Petro. Parece que nuestra estrategia está funcionando, comentó Marcus Wellington. La sociedad colombiana está reaccionando positivamente a nuestras revelaciones. Trump asintió, pero mantenía cierta cautela. ¿Y qué pasa si Petro logra consolidar su autogolpe? ¿Si las Fuerzas Armadas finalmente lo apoyan? En ese caso, respondió el secretario de Estado, estaríamos enfrentando una Venezuela II en Colombia. Un régimen autoritario con apariencia democrática, pero sin controles institucionales reales. La perspectiva era preocupante. Colombia, por su posición geográfica y su importancia estratégica, no podía convertirse en otro estado autoritario en la región. Las implicaciones para la seguridad hemisférica serían enormes. ¿Qué medidas adicionales podemos tomar?, preguntó Trump. Sanciones personales contra Petro y su círculo cercano, sugirió Wellington. Congelamiento de activos, prohibición de ingreso a Estados Unidos, presión sobre bancos internacionales para que cierren cuentas asociadas con el gobierno colombiano. Las medidas eran severas, pero proporcionales a la gravedad de la situación. Si el gobierno colombiano había utilizado fondos de cooperación para enriquecimiento personal, las consecuencias debían ser ejemplares. Proceda, ordenó Trump. Y mantenga comunicación directa con los líderes de la oposición democrática colombiana. Queremos que sepan que Estados Unidos apoya la transparencia y la rendición de cuentas. En las siguientes horas, la Casa Blanca anunció un paquete de sanciones sin precedentes contra funcionarios del gobierno colombiano. Las medidas incluían el congelamiento de activos por valor de cientos de millones de dólares, la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para decenas de funcionarios, y la coordinación con organismos financieros internacionales para limitar el acceso del gobierno colombiano a mercados de capital. El impacto fue inmediato y devastador. Roberto Sandoval,
que tenía cuentas bancarias en Miami, descubrió que sus activos habían sido congelados. Elena Vázquez recibió notificación de que su visa estadounidense había sido cancelada. Sandra Morales vio cómo sus hijos, que estudiaban en universidades estadounidenses, enfrentaban problemas migratorios. La realidad de las consecuencias personales de sus decisiones políticas golpeó duramente al círculo cercano de Petro. La corrupción sistemática, que había parecido una estrategia inteligente para enriquecerse, se convertía ahora en una trampa que los aprisionaba. Esto es una persecución, protestó Roberto Sandoval durante una reunión de emergencia en el Palacio de Nariño. Están atacando a nuestras familias, a nuestros hijos. Petro observó las quejas de sus colaboradores con expresión impasible. Es exactamente lo que esperaba que hicieran, respondió. Y es exactamente lo que necesitábamos para justificar nuestras próximas medidas. Sus colaboradores no comprendían la lógica de su razonamiento. Elena Vázquez se inclinó hacia adelante, buscando claridad. ¿Cómo pueden las sanciones contra nosotros justificar medidas autoritarias? Porque demuestran que Estados Unidos está dispuesto a atacar no solo al gobierno, sino a funcionarios individuales y sus familias, explicó Petro con paciencia didáctica. Esto configura una amenaza existencial que justifica cualquier medida defensiva. La perversa lógica de su estrategia quedaba expuesta: convertir las consecuencias legítimas de la corrupción en evidencia de persecución política, utilizar las sanciones merecidas como justificación para el autoritarismo. En las calles de Bogotá, las manifestaciones continuaban creciendo. Lo que había comenzado como protestas estudiantiles se había convertido en un movimiento nacional que exigía transparencia, investigaciones independientes y rendición de cuentas. Los lemas de los manifestantes eran claros: fuera Petro corrupto, Colombia no es su hacienda privada, queremos transparencia, no excusas. Las imágenes de estas protestas, transmitidas por medios internacionales, debilitaban progresivamente la narrativa gubernamental de un pueblo que apoyaba a su presidente. Sandra Morales, observando las transmisiones desde su oficina en el Palacio de Nariño, comprendió que la estrategia comunicacional del gobierno había fracasado completamente. Presidente, informó a Petro, necesitamos cambiar de enfoque. La población no está comprando la narrativa de victimización. Petro recibió la información con creciente irritación. Sus planes dependían de mantener suficiente apoyo popular para justificar medidas extraordinarias, pero ese apoyo se erosionaba rápidamente. ¿Qué sugiere?, preguntó con tono seco. Tal vez, respondió Sandra con extrema cautela, deberíamos considerar negociar. Ofrecer algunas concesiones, permitir investigaciones limitadas, demostrar buena voluntad. La propuesta era sensata, pero completamente inaceptable para alguien que había construido su gobierno sobre la corrupción sistemática. Petro la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. Sandra, dijo con voz peligrosamente calmada, parece que no comprendes que estamos en una guerra. En las guerras no se negocia cuando se está perdiendo. Se cambia de estrategia. Sus palabras enviaron un escalofrío por la espina dorsal de los presentes. La metáfora bélica revelaba una mentalidad que veía a la oposición democrática como enemigos que debían ser derrotados, no como ciudadanos con derechos legítimos. ¿Qué tipo de cambio de estrategia?, preguntó Elena Vázquez con voz temblorosa. Petro se acercó a la ventana que daba a la Plaza de Bolívar, donde cientos de manifestantes se congregaban exigiendo su renuncia. Si no podemos convencer al pueblo, dijo sin girarse, tendremos que controlarlo. La declaración fue recibida en silencio absoluto. Sus colaboradores comprendían las implicaciones de lo que acababan de escuchar. El presidente de Colombia estaba considerando usar la fuerza para silenciar la oposición democrática. Roberto Sandoval se levantó lentamente de su silla, el peso de la comprensión visible en su rostro envejecido. Presidente, dijo con voz quebrada, eso sería el fin de la democracia colombiana. Petro se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con una intensidad casi fanática. Roberto, respondió con tranquilidad escalofriante, la democracia colombiana terminó el día que decidimos que nuestros intereses personales eran más importantes que el bien común. Lo que estamos discutiendo ahora es simplemente cómo manejar las consecuencias. Sus palabras fueron una confesión brutal de la naturaleza real de su gobierno. No habían sido servidores públicos corruptos,
sino depredadores que habían utilizado el Estado como instrumento de enriquecimiento personal. En Washington, Trump recibía informes en tiempo real sobre la evolución de la crisis. Las manifestaciones crecientes, la resistencia institucional a las medidas autoritarias, la erosión del apoyo popular al gobierno de Petro. Parece que nuestra estrategia está teniendo el efecto deseado, comentó Marcus Wellington. El pueblo colombiano está respondiendo a nuestras revelaciones. Trump asintió, pero mantenía cierta preocupación. ¿Qué pasa si Petro decide usar la fuerza contra los manifestantes? Si ordena a la policía o al ejército reprimir las protestas. En ese caso, respondió el secretario de Estado, estaríamos enfrentando una crisis humanitaria además de la crisis política. Tendríamos que considerar medidas más severas. La perspectiva de una escalada de violencia en Colombia preocupaba profundamente al gobierno estadounidense. El país había logrado salir de décadas de conflicto armado, y un retroceso hacia la represión violenta tendría consecuencias regionales devastadoras. Mantengan comunicación directa con los líderes militares colombianos, ordenó Trump. Queremos que entiendan que cualquier participación en represión de manifestantes pacíficos tendría consecuencias severas para las relaciones bilaterales. El mensaje era claro. Estados Unidos no toleraría que las Fuerzas Armadas colombianas fueran utilizadas para silenciar la oposición democrática. Era una advertencia dirigida tanto a los comandantes militares como al propio Petro. En Bogotá, el general Mendoza recibía presiones crecientes tanto del gobierno como de fuentes internacionales. Petro le exigía apoyo para medidas de control del orden público, mientras que canales diplomáticos le transmitían la preocupación estadounidense por cualquier escalada de violencia. Señor presidente, le dijo finalmente al mandatario durante una reunión privada, las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas para reprimir manifestaciones pacíficas. Es contrario a nuestra doctrina y a nuestros compromisos internacionales. La respuesta no era la que Petro esperaba. Sus planes de control autoritario dependían del apoyo militar, y ese apoyo se desvanecía progresivamente. General, respondió con tono amenazante, recuerde que yo soy su comandante en jefe. Sus órdenes provienen de esta oficina. El general Mendoza se irguió, su postura militar transmitiendo firmeza y dignidad. Señor presidente, mi juramento es con la Constitución colombiana, no con funcionarios individuales. Las Fuerzas Armadas protegerán la democracia, incluso si eso significa protegerla de quienes temporalmente ocupan el poder. La respuesta fue un golpe devastador para las aspiraciones autoritarias de Petro. Sin apoyo militar, cualquier intento de autogolpe se volvía impracticable. Elena Vázquez, que había presenciado el intercambio, comprendió que el gobierno había llegado a un callejón sin salida. Presidente, dijo cuando el general se retiró, tal vez deberíamos reconsiderar nuestra estrategia. Sin apoyo militar, no podemos implementar medidas extraordinarias. Petro caminó hasta su escritorio y se dejó caer pesadamente en la silla presidencial. Por primera vez desde el inicio de la crisis, su expresión mostraba signos de derrota. Entonces, ¿qué propone?, preguntó con voz cansada. Negociación, respondió Elena inmediatamente. Ofrecer transparencia total, permitir investigaciones independientes, demostrar que estamos dispuestos a rendir cuentas. La propuesta era sensata, pero requería admitir culpabilidad y enfrentar consecuencias legales. Petro había llegado demasiado lejos para considerar esa opción. No, dijo finalmente con renovada determinación. Si no podemos ganar esta batalla, al menos podemos controlar cómo la perdemos. Sus colaboradores aguardaron en silencio expectante, temiendo lo que estaban a punto de escuchar. Convocaremos una conferencia de prensa, anunció Petro. Pero no para negociar. Para exponer toda la verdad sobre lo que realmente está pasando en este país. La declaración confundió a los presentes. Roberto Sandoval se inclinó hacia adelante, buscando claridad. ¿Qué verdad, presidente? Petro sonrió con una amargura que helaba la sangre. La verdad sobre cómo funciona realmente la política en Colombia. La verdad sobre quiénes son realmente nuestros acusadores. La verdad sobre el sistema que todos hemos alimentado durante décadas. Sus colaboradores comenzaron a comprender que Petro planeaba una confesión destructiva que arrastraría consigo a todo el sistema político colombiano. Si iba a caer,
se aseguraría de que otros cayeran con él. Presidente, murmuró Sandra Morales, eso sería un suicidio político colectivo. Exactamente, respondió Petro con satisfacción perturbadora. Si Colombia quiere destruir a Gustavo Petro, que esté preparada para haber destruido todo lo que Gustavo Petro sabe sobre Colombia. La amenaza era clara, revelaría décadas de corrupción, vínculos criminales, operaciones encubiertas que comprometían a políticos, empresarios, militares y funcionarios de todos los niveles y tendencias políticas. En las horas siguientes, Petro preparó lo que sería recordado como la conferencia de prensa más explosiva en la historia política colombiana. No sería una defensa de su gobierno, sino una exposición masiva de la corrupción sistémica que había caracterizado al Estado colombiano durante generaciones. El salón presidencial fue preparado como un tribunal donde Petro actuaría simultáneamente como acusado y fiscal. Cámaras de televisión fueron posicionadas estratégicamente, micrófonos ajustados para capturar cada palabra, iluminación calibrada para crear el ambiente dramático que la revelación merecía. Trump, informado sobre la conferencia inminente, reunió a su equipo de crisis en la Casa Blanca. ¿Qué sabemos sobre lo que Petro planea decir?, preguntó a Marcus Wellington. Según nuestras fuentes, respondió el asesor, planea una revelación masiva. Comprometer a políticos, empresarios, incluso funcionarios estadounidenses que han estado involucrados en operaciones dudosas en Colombia durante décadas. La perspectiva alarmó al presidente estadounidense. Colombia había sido un país clave para múltiples operaciones de inteligencia, programas antinarcóticos, iniciativas diplomáticas. Una exposición masiva podría revelar información clasificada y comprometer la seguridad nacional. ¿Puede hacer eso legalmente?, preguntó Trump. Como presidente en funciones, tiene acceso a archivos clasificados, informes de inteligencia, documentos diplomáticos, respondió el secretario de Estado. Si decide revelar esa información, podría causar daños irreparables a nuestros intereses en la región. Trump se enfrentaba a un dilema complejo. Había iniciado la crisis para combatir la corrupción, pero ahora esa crisis amenazaba con exposiciones que podrían dañar la seguridad nacional estadounidense. En Bogotá, minutos antes de la conferencia, Petro se encontraba solo en su despacho presidencial. Había enviado a sus colaboradores a preparar los últimos detalles, prefiriendo estos momentos finales de soledad para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. En su escritorio descansaban décadas de secretos, operaciones de inteligencia, financiamiento encubierto de campañas políticas, vínculos entre empresarios y grupos armados, corrupción en contratos de infraestructura, complicidades judiciales, manipulación mediática. Si van a destruirme, murmuró para sí mismo, que sea destruyendo todo este sistema podrido. Tomó los primeros documentos y caminó hacia el salón donde las cámaras lo aguardaban. La conferencia de prensa comenzó puntualmente. Petro ingresó al salón con expresión serena, portando varias carpetas que colocó metódicamente sobre el podio. Su apariencia era la de un hombre que había tomado una decisión irreversible. Colombianas, colombianos, comenzó mirando directamente a las cámaras, durante las últimas semanas han escuchado acusaciones graves contra mi gobierno. Acusaciones de corrupción, de malversación de fondos, de vínculos con actividades ilícitas. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que la tensión se acumulara. Hoy voy a responder a esas acusaciones. Pero no como ustedes esperan. No voy a negarlas. Voy a contextualizarlas. El impacto de sus primeras palabras fue inmediato. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, las cámaras enfocaron más de cerca. En las salas de redacción de todo el mundo se interrumpieron programaciones regulares. Es cierto, continuó Petro con voz firme, que mi gobierno ha desviado fondos de cooperación internacional. Pero no somos los únicos. No somos los primeros. Y si el sistema no cambia radicalmente, no seremos los últimos. Abrió la primera carpeta y extrajo documentos que mostraron a las cámaras. Durante los últimos 30 años, todos los gobiernos colombianos han participado en esquemas similares. Gobiernos conservadores, liberales, de centro, de izquierda. Todos. Las revelaciones que siguieron fueron devastadoras. Documentos que mostraban cómo presidentes anteriores habían utilizado fondos de cooperación internacional para financiar campañas políticas,
como empresarios habían recibido contratos inflados a cambio de financiamiento electoral, como funcionarios estadounidenses habían sido cómplices de estas operaciones. El expresidente Álvaro Uribe, declaró Petro mostrando documentos específicos, desvió más de $5.000 millones durante sus 8 años de gobierno. El expresidente Juan Manuel Santos utilizó fondos del proceso de paz para enriquecer a contratistas privados. César Gaviria estableció el modelo de empresas fantasma que todos hemos utilizado desde entonces. Cada revelación era acompañada de documentos, fotografías, testimonios grabados. Era una exposición sistemática de la corrupción que había caracterizado al Estado colombiano durante generaciones. Pero Petro no se limitó a exponer a sus predecesores. Funcionarios estadounidenses, continuó abriendo otra carpeta, han sido cómplices de estas operaciones. El embajador William Morrison recibió comisiones por contratos de infraestructura. El general Patrick Hayes utilizó programas antinarcóticos para financiar operaciones no autorizadas. La revelación de nombres estadounidenses envió ondas de choque hasta Washington. En la Casa Blanca, Trump observaba la transmisión con creciente alarma mientras sus asesores corrían a verificar la veracidad de las acusaciones. ¿Son reales esos documentos?, preguntó Trump a Marcus Wellington. Estamos verificando, respondió el asesor, pero algunos de los nombres y operaciones que menciona corresponden a información clasificada que solo alguien con acceso presidencial podría conocer. La estrategia de Petro quedaba clara: si iba a ser destruido por corrupción, se aseguraría de exponer la corrupción sistémica que había convertido a Colombia en una cleptocracia disfrazada de democracia. Empresarios colombianos, continuó implacablemente, han participado activamente en estos esquemas. Luis Carlos Sarmiento ha financiado todos los gobiernos de los últimos 20 años a cambio de contratos preferenciales. La familia Santo Domingo utilizó programas de desarrollo rural para apropiarse de tierras en zonas de conflicto. Cada nombre mencionado representaba sectores completos de la élite colombiana. Petro no estaba simplemente confesando su propia corrupción, sino exponiendo un sistema completo de captura del Estado por parte de intereses privados. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. En Washington, funcionarios mencionados por Petro corrían a contratar abogados. En Bogotá, empresarios llamaban a sus asesores legales. En redacciones de todo el mundo, periodistas investigativos comenzaban a verificar las explosivas revelaciones. Magistrados de la Corte Suprema, continuó Petro sin piedad, han recibido sobornos por fallos favorables. El magistrado Carlos Bernal modificó jurisprudencia a cambio de contratos para su hermano. La magistrada Diana Fajardo utilizó su posición para proteger empresas de su esposo. La exposición del Poder Judicial completaba un cuadro devastador de corrupción sistémica que abarcaba todos los poderes del Estado. Era la confesión de un país completo, no solo de un gobierno específico. Trump, observando la transmisión desde Washington, comprendió que su estrategia inicial había desatado consecuencias imprevistas. Esto es un desastre, murmuró a sus asesores. Está destruyendo toda la arquitectura institucional colombiana. Y también está comprometiendo nuestras operaciones en la región, añadió Wellington. Algunos de los programas que está revelando son clasificados. Su exposición puede comprometer la seguridad nacional. La ironía era evidente. La lucha contra la corrupción había provocado exposiciones que amenazaban intereses de seguridad nacional más amplios. En Bogotá, Petro se acercaba al clímax de su revelación. ¿Quieren saber por qué todos estos casos de corrupción nunca han sido investigados seriamente?, preguntó retóricamente a las cámaras. Porque todos estamos comprometidos. Porque el sistema funciona a través de complicidades mutuas. Abrió la última carpeta, que contenía los documentos más explosivos. Servicios de inteligencia estadounidenses han utilizado la corrupción colombiana para financiar operaciones encubiertas en Venezuela, Ecuador, Brasil. La CIA tiene cuentas bancarias alimentadas con fondos desviados de programas de cooperación. La revelación de operaciones de inteligencia estadounidenses en la región envió ondas de choque hasta los más altos niveles del gobierno de Trump. Era información que podría comprometer décadas de trabajo diplomático y de seguridad. Señor presidente, urgió Marcus Wellington, necesitamos detener esta transmisión. Está revelando información clasificada que puede comprometer operaciones activas.
Trump enfrentaba un dilema imposible. Cualquier intento de silenciar a Petro sería interpretado como confirmación de las revelaciones, pero permitir que continuara podría causar daños irreparables a los intereses estadounidenses en la región. En Colombia, las revelaciones de Petro habían paralizado al país. En el Congreso, legisladores mencionados por el presidente abandonaban sesiones para consultar con abogados. En la Fiscalía, funcionarios evaluaban qué investigaciones podrían iniciarse basadas en las confesiones presidenciales. El general Mendoza, observando la transmisión desde su oficina en el Ministerio de Defensa, comprendió que el país se enfrentaba a una crisis institucional sin precedentes. No se trataba simplemente de un presidente corrupto, sino de un sistema completo de captura del Estado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su jefe de Estado Mayor. Nuestro deber, respondió el general con firmeza. Proteger las instituciones democráticas de quienes las han capturado, incluyendo al actual ocupante de la presidencia. La decisión militar estaba tomada, las Fuerzas Armadas intervendrían para garantizar la continuidad institucional, pero no para apoyar a Petro, sino para proteger la democracia de la exposición devastadora que él mismo había iniciado. Petro, ajeno a las decisiones que se tomaban a sus espaldas, continuaba su confesión destructiva. El sistema político colombiano, declaró mirando directamente a las cámaras, es una empresa criminal disfrazada de democracia. Todos los que hemos participado en él somos cómplices de un saqueo sistemático del Estado. Sus palabras representaban no solo una confesión personal, sino un indictment completo del sistema político que había gobernado Colombia durante décadas. Era el testimonio de un país que había perdido la capacidad de distinguir entre servicio público y enriquecimiento privado. La transmisión continuó durante más de 2 horas, durante las cuales Petro expuso décadas de corrupción sistémica, vínculos criminales, operaciones encubiertas y complicidades internacionales. Al final, había destruido no solo su propia presidencia, sino la credibilidad de todo el establishment político colombiano. Cuando finalmente se retiró del podio, Colombia se enfrentaba a una crisis institucional sin precedentes. El país había descubierto que su democracia era una fachada, que sus instituciones habían sido capturadas, que su clase política era esencialmente una organización criminal. En Washington, Trump enfrentaba las consecuencias de una estrategia que había producido resultados inesperados. Su objetivo había sido combatir la corrupción del gobierno de Petro, pero el resultado había sido la exposición de un sistema completo de corrupción que comprometía intereses estadounidenses. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó a su equipo de crisis. Daño controlado, respondió Wellington. Negar lo que podamos negar, confirmar lo que no podamos ocultar, y trabajar con las fuerzas democráticas colombianas para reconstruir instituciones legítimas. La crisis había demostrado que combatir la corrupción en sistemas profundamente comprometidos podía producir exposiciones destructivas que amenazaran la estabilidad regional. Era una lección sobre los riesgos de la transparencia radical en contextos de corrupción sistémica. En las calles de Bogotá, las manifestaciones habían evolucionado. Ya no se trataba simplemente de protestar contra Petro, sino de exigir una refundación completa del sistema político colombiano. Las revelaciones presidenciales habían confirmado las sospechas más profundas sobre la naturaleza del poder en Colombia. El general Mendoza, después de consultas con otros comandantes militares, anunció que las Fuerzas Armadas garantizarían la continuidad constitucional del país, pero que no reconocerían la legitimidad de un presidente que había confesado crímenes sistemáticos contra el Estado. Era el final efectivo del gobierno de Petro, pero también el inicio de una crisis institucional que tardaría años en resolverse. Las revelaciones habían expuesto un sistema de corrupción tan profundo y sistemático que la reconstrucción de instituciones legítimas requeriría esfuerzos extraordinarios. Trump había logrado su objetivo de exponer la corrupción del gobierno colombiano, pero a un costo que nadie había anticipado: la destrucción de la arquitectura institucional completa de uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región. La historia concluía con una lección sobre las consecuencias imprevistas de la lucha contra la corrupción sistémica. Cuando los sistemas están completamente capturados, la transparencia radical puede ser tan destructiva como la propia corrupción que pretende combatir. El pueblo colombiano enfrentaba ahora la tarea de reconstruir su democracia desde cimientos más sólidos,
habiendo aprendido que las instituciones aparentemente legítimas pueden ocultar niveles de corrupción que amenazan la viabilidad misma del Estado democrático. La jugada de Petro había sido efectivamente letal e inesperada, pero no de la manera que inicialmente había planeado. En lugar de consolidar su poder, había expuesto un sistema completo de corrupción que incluía su propia participación, generando consecuencias que se extenderían mucho más allá de su presidencia y que redefinirían la política colombiana para las generaciones futuras. ¿Crees que la corrupción sistémica justifica medidas radicales de transparencia, aunque éstas puedan destruir instituciones completas? ¿O piensas que es mejor combatir la corrupción gradualmente para preservar la estabilidad? Déjanos tu comentario sobre este caso que sacudió a toda una nación y cambió para siempre la forma de entender la política en Colombia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.